Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la escuela, entonces le invito a que me acompañen en una oración, pidiéndole a Dios que nuestro corazón se disponga para este tema tan importante. Todos los temas son importantes, pero algunos temas pueden marcar esa diferencia en nuestra vida cristiana. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Que sea tu espíritu en este lugar. Una vez más pasando por alto nuestra humanidad, somos humanos. Fuimos creados con una mente finita y no hay otra manera de entender lo eterno, Señor, que no sea por la obra del Espíritu. Gracias por este privilegio tan grande de estudiar, de escudriñar estos temas. Que todo sea para tu gloria esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la página 67, quedamos ahí. Vamos a hablar de la sentencia general, la línea divisoria, o si usted quiere colocarle otro título, le puede colocar el juicio final. Es lo mismo que habla Anthony Hoykema en el libro, capítulo 18 del libro. Hoy lo leí otra vez y aclara muchas cosas. Porfa, ya empezamos, estamos atentos. El día del juicio final, arranco ahí. El día del juicio final es un tema sumamente importante y práctico en el estudio de la escatología. ¿Qué sucede antes del juicio final? ¿Qué sucede antes del juicio final? Y antes, exacto, ese es el orden. Cristo regresa, la resurrección de los muertos y el juicio final o el juicio eterno. Es importante ese orden porque usted no puede pensar que esto va a suceder en otro momento. Tiene que suceder en ese momento, es decir, aquí ya avanzamos, es decir, ya pasamos del regreso de Cristo, ya pasamos de la resurrección y ahorita solo vamos a hablar del juicio final o del juicio eterno. Es un tema que es objeto de amplia revelación en la Biblia. El término día, como referencia al día del juicio, aparece 58 veces en el Nuevo Testamento y es un punto fundamental, un principio elemental de la enseñanza cristiana. Dice, permítame subrayar una vez más que para establecer nuestro sistema de profecía, no vamos a entrar en los detalles de la escatología ni en cuestiones bíblicas marginales, ¿sí ve? O sea, no vamos a ir a profecías, nada, solo vamos a estudiar los 3 pasajes que ustedes tuvieron que leer, donde explica que son los 3 pasajes más importantes de la Biblia. La diferencia entre Sam Waldron es que está haciendo un curso teológico y Anthony Hoykema está haciendo un libro y el libro es espectacular, pero aquí nos da la interpretación de los 3 pasajes que creo que todos la necesitamos para no, cuando llegue usted ahí o tenga que compartir algo de ese tema, esos 3 pasajes le van a servir de ¿qué? De apoyo. Cuando usted tenga una persona que diga ¿cómo es el juicio? Yo le explico porque hay 3 pasajes ya que usted ya conoce. ¿Cómo nos ayuda esta doctrina a elegir entre los diversos sistemas escatológicos que compiten por nuestra lealtad? Es decir, en la medida en que vamos avanzando hoy, más nos vamos a dar cuenta que el premilenarismo y el dispensacionalismo no caben, no encajan en ninguna de estos pasajes, quedan por fuera. Entonces estamos tomando una postura bíblica que se llama el amilenarismo. Dice ahí que hay 3 temas. Dice la tesis, donde dice el párrafo de esta conferencia, es que habrá un juicio de todos los hombres vivos o muertos, justos o injustos, que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y dará lugar a la vida eterna o al castigo eterno. Esta tesis tiene 3 puntos: alcance, momento y temas. Tenga esas 3 cosas en la cabeza: alcance, momento y temas. Vamos a pasar ahí a Mateo, o sea que vamos a ver 3 pasajes, ¿sí? Al final dice, nuestra metodología no consistirá en hacer un repaso de los vastos materiales bíblicos, es decir, la escatología está donde, toda la Biblia,
Si usted quiere buscar pasajes escatológicos, se encuentra en Job espectaculares, en los Salmos, en Daniel, en Ezequiel. En todo lado encuentra pasajes que hablan del juicio eterno, porque ellos lo tenían que claro. Y dice acá que vamos a retomar los tres pasajes clásicos que tratan más extensamente el tema y que establecen más claramente nuestra tesis. Esos son Mateo 25, 31, 46, Romanos 2 del 1 al 16 y segunda de Pedro 3, 1, 8. Entonces vamos a ir al primer pasaje. Le pido que esté muy atento a la Biblia porque lo vamos a desglosar tal como el autor lo presenta, porque me parece una interpretación muy espectacular, muy bonita, profunda de estos pasajes. Mateo 25, 31 al 46. Voy a leer el pasaje. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos ahí? Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vamos a hablar de Mateo. Dice: no puede haber ninguna duda real sobre el momento del juicio descrito en este pasaje. ¿Dónde comienza el momento? En el versículo 31. En el versículo 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Entonces, sencillamente, ¿cuándo será el momento que se va a realizar ese juicio eterno? Cuando el Hijo del Hombre regrese. Listo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, dice, esta es una clara referencia a la segunda venida de Cristo. Todo contexto precedente del discurso del olivo. ¿Sí sabe cuál es el discurso del olivo? ¿O alguien no lo sabe? Con confianza levante la mano, porque usted viene a aprender. ¿No lo saben? Bueno, Mateo 24, el sermón del monte, es ese sermón del monte del olivo, es ese sermón, Mateo 24. ¿No sabían? Bueno, entonces ahí es bueno que sepan, queda claro cuál es el sermón del olivar, el Mateo 24. ¿Cómo comienza Mateo 24? ¿Quién quiere leer el primer versículo? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Siga. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Ahí, exacto. ¿Sí ve? los discípulos le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Sí? Todo Mateo 24 es el contexto de Mateo 25. Eso ya ustedes lo saben por hermenéutica. ¿Alguien leyó Mateo 24 esta semana? ¿No?
Bueno, entonces falta todavía despertar esa mente teológica, porque cuando yo voy a hacer una tarea, yo ya me cuestiono, me pregunto, tengo que hacer mi contexto, no lo que el pastor me dice. Tienen que ir más allá de lo que yo les estoy diciendo o enseñando. Entonces el contexto es Mateo 24, que se llama el Monte del Olivar, ¿cierto? Y confirma la referencia al segundo advenimiento de Cristo como su tema constante. Ahí están todos los versículos, nadie los miró. Nadie miró Mateo 24:3, versículo 14, versículo 27, ¿sí ve? Eso es leer con inteligencia y con entendimiento. No es leer el libro por la tarea que el pastor mandó en el grupo. Si una persona hizo eso, va a entender más el tema hoy. Y ahorraríamos tiempo porque entonces la clase sería más rápida, se podrían compartir más cosas, porque usted habría hecho la tarea de leer esos versículos de Mateo, ¿qué? 24. No los vamos a leer, simplemente cada uno de esos versículos habla, es el contexto de la venida del Señor Jesucristo. Las cuestiones que se exponen, sigue ahí, claramente en el versículo 46. ¿Quién me lee el versículo 46 de Mateo 25? ¿Se ve lo que dice ahí? Este lenguaje en este contexto se refiere claramente a las condiciones escatológicas permanentes del estado eterno y asume por supuesto que tanto los justos como los malvados están en una condición resucitada. Es decir, en este momento, cuando Jesús está predicando este capítulo 25, Él está dando por sentado que ya les explicó el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, y ahora está hablando ¿de qué? Del juicio eterno. Está dando por sentado que ya pasaron esos dos eventos y que ahora está centrado ¿en qué? En el juicio eterno. Por eso se cita el versículo 46 ahí. Es difícil plantear cuestiones significativas sobre el momento de los temas del juicio. Mateo 25:31. Ayúdenme mientras yo voy leyendo. Mateo 25:31. ¿Con quién vendrá? Santos ángeles. Pero ¿quién más viene con él? Los santos resucitados, porque ya lo vimos en otros pasajes. No solo sus santos ángeles, sino también las personas que han sido ¿qué? Resucitadas. Los salvos, ¿no? Obvio. Sí, los salvos. Dice, por supuesto, incluso aquí el lenguaje del pasaje carga tales interpretaciones con mucho trabajo. Mateo 25:32. El pastor San Waldron en este proceso nos está aclarando qué significa el término ¿qué? Todas las naciones. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones equivocadas y usted y yo las conocemos, que son el dispensacionalismo y el premilenarismo. Entonces acá él explica qué piensan unos de esas todas naciones, qué piensan otros, pero qué nos enseña la Biblia según el contexto. Esa es una de las cosas más importantes del estudio bíblico, que ahora usted no puede fallar en eso. Ustedes ya tienen que tener esa capacidad de no solo leer libros, tienen que ir a los versículos y decir si el autor está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque si usted es de los que lee un libro y no lee los versículos, está fallando en su lectura, que ya vi que no leyeron los versículos de Mateo 24. ¿Listo? Entonces, él dice que la interpretación dispensacional, ahí dice, premilenial de la antigua y nueva bíblica de Scofield, esa Biblia, ¿alguien tiene esa Biblia? ¿La Biblia de Scofield? No, bueno, menos mal, gracias al Señor. Es un hombre, su apellido era así, y él hizo una Biblia de corte dispensacional, y él es como uno de los padres de ese movimiento del siglo pasado, y todo el tiempo está hablando de eso, de esas divisiones, de todo eso. Mire lo que dice ahí los 4 puntos. Esto es dispensacionalismo. La antigua Biblia de Scofield implica que se trata de un juicio de naciones, no de individuos. O sea, ¿qué dicen los dispensacionalistas? Que va a juzgar naciones, no personas. Entonces, Alemania, China, Japón, naciones, no individuos de las naciones. Ahí empezó mal.
Segundo, dice, los hermanos de Cristo, en versículo 40 al 45, son distintos de las ovejas de Cristo, lo cual es falso. Porque ahí dice que Jesús mismo dijo, cuando vinieron a buscarlo y le dijeron, afuera está tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo él? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes hacen la voluntad de mi Padre? Las ovejas porque oyen. Ah, eso. ¿Sí? Hay que ir con Juan 10. Las ovejas porque oyen su voz. ¿Por qué una persona no puede hacer la voluntad del Padre entonces? Porque no oye su voz. Está oyendo su propio corazón. El que oye la voz del Padre hace la voluntad del Padre. Porque mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Por eso al final va a diferenciar entre cabritos y ovejas. Los cabros no oyen, las ovejas sí. La oveja, aunque es onza, oye y obedece. La oveja no se revela ante el pastor. La oveja se pierde, no se revela, se pierde. El que se revela es cabro o cabrito. ¿Sí ve la importancia? La oveja nunca se revela. Usted nunca verá una oveja rebelada contra el pastor. En lo literal. Ella se pierde. Ella se va y se sale del rebaño y por allá termina solita y ella no sabe a qué horas terminó solita. El cabrito sí se le enfrenta. El cabrito sí bota pata y cacho. Él sí se le enfrenta al pastor. Entonces, esa es una gran diferencia que el Señor está haciendo. Tercero, dice, la frase todas las naciones se refiere a la tribulación que predica el evangelio a las naciones. ¿Qué? Es decir, ellos dicen que todas las naciones también van a ser juzgadas y acá dice, la frase todas las naciones se refiere a las naciones gentiles, que sobreviven a la tribulación, imagínense. O sea que no están hablando nada de la iglesia, sino naciones que sobrevivieron a esos periodos de ¿cuánto? 1000 años, otros dicen que 7, otros que 3,5 y así. Y último, dice, este juicio no es el último, sino uno de muchos, como enseña el conocido dispensacionalista J. Dwight White, Pentecostés. Es parte de un largo programa de juicios. Eso hay hartos, sí. ¿Se conocen los más comunes? El juicio de las naciones, el juicio de Israel, el juicio de la iglesia, el juicio del trono blanco. O sea, son muy famosos, pero todos están ¿qué? Errados. Ahora, esa es la dispensación, ¿no? Ahora mire la premilenial histórica. Dice, primero, todas las naciones es una referencia a los gentiles que profesan ser cristianos. Segundo, los hermanos son un grupo especial de justos. Y tercero, este no es el juicio general. O sea, ellos también creen varios juicios. ¿Sí queda claro? Y que los hermanos son como escogidos. Solo un grupito especial, pero no todos los salvos. En cambio, para nosotros los hermanos de Jesús somos todos los salvos. ¿Por qué es importante esto? Escuche. Porque si usted cree que solo un grupo especial se va a salvar al final, entonces no entrarían toda la gente que ya murió. Cuando hablamos de hermanos, siempre piense que hermanos incluye desde Génesis, Apocalipsis. Ahorita les explicaba en la membresía la importancia de ser iglesia. Y es que resulta que cuando un hombre o una mujer, un hijo de Dios, ora en cualquier lugar del mundo por la iglesia, está orando por usted y por mí. Uno no lo ve así. A esta hora hay personas levantándose en otros países a orar y ellos están orando por la iglesia. O sea que están orando ¿por quién? Por nosotros. ¿Sí ven qué privilegio? Estamos orando por toda la iglesia. Aunque usted ore por esta iglesia, cuando usted dice, Señor, levanta a tu pueblo, usted no está diciendo que levanta a congregación la iglesia, a tu pueblo. Y nosotros no somos únicamente el pueblo de Dios. No somos un grupo especial. Entonces, cada vez que usted ora en su casa y dice, Señor, añade vidas nuevas o salvos a la iglesia, no solo a esta. Esa oración está incluyendo a todos los que van a llegar. ¿Sí ve?
La iglesia no es cualquier cosa, por eso estamos tranquilos. Y la iglesia no está basada en su número ni en su tamaño, está basado en el dueño. ¿Listo? Sigamos. Claramente la cuestión aquí es el significado de la frase ¿qué? Todas las naciones. La palabra naciones, yo me como pedacitos para resumirle a usted. Pase ahí donde dice Mateo 6:32. Mateo 6:32, ¿quién me ayuda? Y Mateo 10:5. Mientras lo busca, tenga en cuenta este detalle si ya lo notó. Todo lo que estamos estudiando de escatología tiene su refuerzo ¿dónde? En Mateo. O sea que Mateo definitivamente es un libro ¿qué? Escatológico. Casi en su totalidad. Señora, 6:32, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo el autor de este curso? Está diciendo que cuando se trata de los gentiles, la Biblia lo nombra claramente, porque esa es la postura de varias posturas cerradas, valga la redundancia, es que todas las naciones solo se refiere o a los gentiles o a naciones, pero la conclusión es que todas las naciones se refieren a todos los seres humanos. Él está hablando de un juicio eterno para todos los seres humanos, un solo juicio. Mateo 10:5. En ese caso, en ese paréntesis 6:32, 10:5 y versículo 18, capítulo 12, 18, capítulo 21, todos esos están hablando de ¿qué? Gentiles. ¿Qué está haciendo la exposición acá? Nos está diciendo, en esos versículos se refiere únicamente ¿a quién? A los gentiles. Ahora lea Mateo 24:9, que es donde habla todas las naciones, son todas las naciones, es decir, es literal. No es solo un grupo de personas. Mateo 24:9. ¿Todas las gentes son qué? Todas las naciones. Ahí son. Y versículo 14. Ahí son todas las naciones. Eso ya lo hemos aprendido que hay que interpretar cuando se refiere a una cosa y cuando se refiere a otra. Y 28, versículo 28. Ah, no, perdón. 28:19, que es la gran comisión. 28:19, porfa. La gran comisión. Amén. Todas las naciones. Entonces acá dice que Mateo 24:9, que ya lo leyeron ustedes, habla de que los discípulos de Cristo son odiados por todas las naciones y hay buenas razones para considerar que esa frase incluye a la nación judía. ¿Por qué? Porque las posturas cerradas del juicio final siempre tratan especialmente ¿a quién? A Israel. Mientras que el texto está diciendo que Israel hace parte de ¿qué? De todas las naciones. Ellos van a ser juzgados igualmente a nosotros. ¿Listo? Lucas 24:46. ¿Quién lo lee? Sigue. Ese es el paralelo de Mateo 28:19, la comisión, la gran comisión, y dice claramente, mire, dice, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A quién? A todas las naciones. Entonces lo que estamos viendo es que la interpretación del dispensacionalismo y del premileniarismo es errada porque no está interpretando esa palabra correctamente. Todas las naciones. Eso quiere decir que si usted interpreta mal una palabra de un pasaje o un versículo, usted se va a ir desviando de la doctrina sana.
Sigan ahí abajo, voy en página 70. ¿O no? ¿70? No, ya pasé a la 70 donde dice la primera objeción se puede plantear haciendo esta pregunta. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo según el Evangelio de Mateo? Nosotros. Mateo 13:55, alguien que lo lea por favor. Mateo 13:55. Porfa. Vuelve y léelo, porfa. Ahí está claro, ¿no? ¿Y qué dice más? En ese pasaje se está viendo la incredulidad de los líderes y de los mismos hermanos de Jesús, ¿se acuerdan? Pero lea Mateo 12:46. Entonces Mateo 25 está hablando de hermanos de Cristo y la interpretación incorrecta dice que no somos nosotros, sino que es otra clase de personas o de gente, y él se está refiriendo ¿a quién? A nosotros. Mateo 28:10 dice, entonces Jesús dijo, no temáis, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí que me verán. Todos los verdaderos discípulos son hermanos de Jesús. Esa verdad se insiste con frecuencia en el resto del Nuevo Testamento. Ahí está en la cita, no la vamos a leer porque creo que lo entendemos. El amor a los hermanos se hace la marca del verdadero ¿qué? Discipulado. Si usted no ama a la iglesia, no se considere discípulo. Jamás será discípulo hasta que ame ¿qué? La iglesia. Por lo tanto, no es sorprendente que esta sea la base del juicio descrito en Mateo 25, 31, 46. Ahí dice que Jesús distingue entre ovejas y los hermanos, y eso es mentira. Las ovejas y los hermanos somos ¿quiénes? Los mismos. Ahí abajo dice el carácter parabólico de este relato, las ovejas, las cabras, etcétera, nos previene contra la insistencia en la aparente distinción entre las ovejas y los hermanos. Él se centra mucho en la teoría de Scofield y de Guy, que son los hermanos, son los dos que hablan del dispensacionalismo y del premilenarismo. Entonces, queda claro que en el pasaje que acabamos de mirar, él se centró solo en una frase, ¿en qué? Todas las naciones, y que los hermanos somos ¿quiénes? Nosotros. Miremos Mateo 25 un momentico más. Mateo 25, 31, sí. Note que cuando dice aquí y da las dos enseñanzas de las características de los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? De Satanás. Ahí está hablando del juicio. Y dice qué hacían unos y qué hacían otros. Tuve hambre, ¿sí ve? Me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y ellos decían, pero ¿cuándo hicimos eso? Y dice, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos. Y al contrario, la gente sin Dios pues sencillamente nunca va a hacer nada para los hermanos de Jesús porque no son hijos. Entonces no tiene sentido pensar que una persona pueda bendecirnos. Y eso es muy importante, escuche. A nosotros
Puede sonar orgulloso, arrogante para algunos, pero la iglesia no puede ser bendecida por nadie más que por quién, por Dios y por su mismo pueblo. A nosotros no nos bendice nadie más. Ah, es que mi jefe me da el trabajo. No, él se lo da porque Dios quiere que se lo dé. Porque si es un jefe impío, él no lo está bendiciendo a usted. El que lo está bendiciendo a usted es quién. Dios, a través de esa empresa, de ese trabajo, él lo bendice a usted. Pero usted nunca piense que Dios está usando impíos para bendecirnos o que la iglesia será en alguna manera sostenida o bendecida por un mundo impío. Jamás sucederá. Es claro que esto se trata del pueblo de Dios y es claro que al final Dios va a hacer una diferencia en el juicio final. Este es un pasaje muy interesante, pero a mí me gusta más el que vamos a ver. Romanos 2. Es más completo el juicio. ¿Listo? Romanos 2 del 1 al 16. No tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar ¿qué? A otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ahí empieza a decir, ¿cómo será el juicio? Acá hay una exhortación y a partir del versículo 6 empieza a decir, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sí ve que está en mayúscula? Porque es que la vida cristiana no es decir que usted cree en Jesús y viene a la iglesia. Las obras van a ser juzgadas y ya lo leyeron. Los que leyeron Antonio Hijo y Quema, él explica claramente que las obras serán juzgadas. Para los que leyeron ese libro, ese capítulo. Tengo aquí unas preguntas, voy a hacer un alto ahí. Vamos en versículo 6, porque tengo unas preguntas que quiero que usted me responda. Al menos unas por tiempo. La pregunta es sencilla, ya la vi. ¿Habrá recompensas en el juicio final para los cristianos? Sí. ¿Quién me dice cómo serán? El autor lo dice completo todo. Es una sola palabra, por favor. No. Sí, pero hay una cuestión que estoy hablando, a ver si me explico bien. ¿Habrá recompensas el día del juicio final para los creyentes? ¿Cómo serán? Sí, todo eso está bien. Conforme a sus obras, es decir, diferentes para cada uno. Eso quería que entendiera. La recompensa no es igual para ninguno de los que está aquí ni para mí. Todos son recompensas diferentes. Eso es importante. Conforme a las obras, dice exactamente. ¿Qué hizo en la tierra? ¿Qué hizo? ¿En qué invirtió su vida? ¿Cuál era su tesoro? Ah, bueno. Miren que ahora se me perdió. Ojo con el tesorito, dijo. Listo. Romanos, vamos en versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras.
a los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria. Eso debe buscar usted en la tierra: gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también el griego. ¿Sí ve que es una sola? No dice del judío en un tiempo y el griego en otro tiempo, no. Va a haber un solo juicio del judío primeramente. ¿Por qué? Porque a ellos les fue entregada la palabra. O sea, puede que vayan de primera, sí, pero es al mismo tiempo. No quiere decir que van a ser especiales ni que va a ser en otro tiempo. Pero la gloria hoy en día es y honor, paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también, ¿qué? Perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Es decir, condenan a los cristianos cuando hacen mejores cosas que nosotros, añaden juicio a nosotros. Aunque no van a ser salvos, Dios va a juzgar eso. Las personas que no tienen la ley, es decir, no conocen la palabra, a veces se comportan mejor que nosotros. Y el Señor va a decir: ustedes, siendo mis hijos, no hacían lo que sabían, lo que entendían. ¿Se acuerdan que dice que al final en el libro de Joiquema, él explica muy bien lo de las recompensas y las obras y las palabras? Vamos ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará ¿qué? Los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Este pasaje es clave sobre el juicio. Ocurre en la sección más amplia de Romanos, que tiene por tema la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. Romanos 1 da una radiografía de la depravación total. Romanos 2 trata sobre el juicio. Primero nos muestra la condición humana, luego nos habla del juicio. La estructura de esta sección de Romanos puede ilustrarse mejor mediante dos círculos. Mire sus círculos, por favor. Me toca mirarlos acá porque acá están en inglés. Escatología. ¿Sí sirven los dibujos o no? Ya se los mandé al grupo de escatología. Todos los hombres en general, dice el primer círculo, los judíos en particular, la estructura de Romanos, todos los hombres en general, los judíos en particular. Una vez más, nos limitaremos a preguntar qué enseñan estos pasajes sobre el momento, los temas y el alcance del juicio que nos ocupa. Note que estos pasajes son completos. Dicen el momento. ¿Cuál es el momento, Maribel? ¿Cuál es el momento del juicio eterno? Maribel, por favor. Bueno, José, ¿cuál es el momento del juicio eterno? ¿El qué? No. ¿Cuál es el momento del juicio eterno, Herminda? Muy bien, el regreso de Cristo. Ese es el momento del juicio eterno. Pregunta para el examen. Espero que no le den nervios ese día. Pregunta para el examen. ¿Cuál es el momento del juicio eterno? El regreso del Señor Jesucristo, inminente. Mateo dice que cuando Él vuelva, Romanos también está hablando de eso, y el otro pasaje también dice, sus aspectos son muy claros, positivamente es la vida eterna. Observe las descripciones del versículo 7. Aquí lo escudriña muy bien este pasaje. Versículo 7 de Romanos 2. Cualquiera lo puede leer.
Ya. Romanos 2:7. Dice, gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Y el versículo 10, ¿alguien que lo lea? Esas son las cosas que va a recibir todo aquel que es salvo. Esas cosas. Por eso dice, gloria, honor y paz. En versículo 10, voy a leerlo. Versículo 10. Dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, al que hace lo bueno. Es decir, que las obras sí son importantes. El domingo vamos a terminar el tema de la fe porque falta hablar de las obras. Entonces, si el cristiano está dormido, está inerte dentro del cuerpo de Cristo, tiene que orar por salvación. O sea, tiene que orar por conversión. No hay una persona convertida a Cristo que no piense en hacer ¿qué? Lo correcto y que no luche por no ser dominado por el pecado. Esa es una de las características de los hijos de Dios. No estoy diciendo que no sean pecadores, estoy diciendo que no se conforman a ser pecadores. Batallan, luchan, se santifican, se esfuerzan, porque sí van a tener en cuenta las obras. Uno cree que no. Ah, no, ya me salvaron. Sí, pero a usted le van a hacer un juicio también por palabras y obras que hizo mientras vivía en la etapa de su vida ¿qué? Cristiana. Eso lo explica también Antonio Joiquema claramente allá. Negativamente el tema de este juicio también está claro, es la muerte eterna o el castigo eterno. El contraste con la vida eterna, versículo 7, crea la presunción más fuerte que Pablo está describiendo aquí, el tormento eterno. Es decir, no hay sino dos alternativas. Esta presunción es confirmada por el lenguaje que Pablo usa, todo lo cual se refiere característicamente a los tormentos del castigo eterno. Esto es cierto en versículo 5. ¿Quién lo lee? Todos los impíos acumulan ira cada día por su corazón duro y su corazón no arrepentido. En el versículo 8 que habla de ira e indignación, y en el versículo 9 que habla de tribulación, angustia, y en el versículo 12 que habla de aquellos que también ¿qué? Perecerán. O sea, está claro los aspectos del juicio y ahora viene el alcance. Dice, la enseñanza de Pablo sobre el alcance de este juicio también es enfática. En general el alcance es todo hombre, toda alma, todo hombre, de hombre que hace lo malo, versículo 9, todo hombre que hace lo bueno, versículo 10. O sea que estamos hablando del juicio de las dos partes, de los justos y de los impíos, de las ovejas y de los cabritos, todos los que pecaron sin ley y todos los que pecaron bajo la ley. En particular el alcance es tanto el justo como el injusto, tanto el judío como el gentil, donde el griego habla del que no tiene ley y tanto los vivos como los muertos. Está claramente implícito en la suposición de Pablo que tanto sus contemporáneos como los del pasado experimentarán este juicio. ¿Quién leyó atentamente el libro de Antonio Joiquema cuando está hablando de esta parte del juicio? ¿Quién quiere compartir algo de ahí? ¿No? Señor. Correcto. Y él cita un pasaje muy importante que es Corintios, cuando dice que el heno, la madera del heno y la hojarasca. Es decir, que hay personas que no van a recibir recompensa, pero van a ser salvos. Esperemos que no seamos nosotros y que sean otros. Pero todo creyente debería esforzarse en la tierra no por ganarse esa recompensa, sino por la gloria de Dios. Sí. Todos
¿Y cuál es el fuego? ¿Alguien sabe cuál es el fuego? La mirada de Jesús. Es la mirada de Dios. O sea, todo el mundo se va a parar al frente y él lo va a mirar y solo va a permanecer. La obra dice que muchos se va a perder todo lo que hizo, no sirvió para nada. La persona quedará ahí como por fuego, dice, por misericordia, no será consumido, pero no tiene nada. Entonces así mismo va a ser ¿qué? La recompensa. Habrá pérdida, pero no del alma. No hay recompensa. Y escuche esto. En el libro de Apocalipsis dice que los santos arrojan sus coronas delante de él. Las coronas son las recompensas. O sea que también es duro no tener nada que arrojar. Toca estar ahí. Y otros van a tener muchas coronas, muchas ofrendas. O sea, van a ser coronados. Dice que es el hombre para que le visites y le corones de gloria y de honra. Les va a dar las coronas, pero todos los hombres salvos van a devolver esas coronas ¿a quién? Al Hijo, a Cristo. Porque Él es el único que se las merece. Porque al fin y al cabo las ganaron por gracia. Porque Pablo dice que la gracia operó en Él de una manera más poderosa que en otros. Pero Él deja claro, ¿era qué? La gracia. Los dones de Dios son un regalo muy grande. Cuando un hombre se dedica a esto que Dios nos ha llamado o me ha llamado a dedicarme, uno entiende que es por gracia que uno puede entender todo esto y predicar y enseñarle a una iglesia, y uno quisiera que eso lo entendiera todo el mundo como uno lo entiende, ¿sí? Entonces sí hay diferencia en eso. Entonces va a haber diferencia en recompensas. Antínoo Joikema dice que aquellos que tuvieron un entendimiento claro de la voluntad de Dios revelada, ¿ya saben qué es eso? Olga, ¿qué es la voluntad de Dios revelada? Lo compartí acá. ¿Qué es la voluntad de Dios revelada? Lo compartí hace poquito a la iglesia. ¿No? ¿Qué es la voluntad de Dios revelada, Angie? Lo compartí hace poquito que expliqué la voluntad secreta y la voluntad revelada en la escuela. ¿Qué es? La palabra. La Biblia es la voluntad revelada. La otra es la voluntad ¿qué? Secreta. ¿Cuándo usted va a morir? La Biblia no se lo dice. No hay un versículo que le diga que usted va a morir mañana o en unas horas o en un año o en 50. Mientras que la Biblia sí le dice, andad en amor. ¿Sí dice la Biblia andad en amor? Eso es revelación, eso es iluminación. La Biblia le dice, ore, lea, estudie, arrepiéntase, crea. Eso es revelación. Eso es voluntad de Dios, ¿qué? Revelada. Dice, tenga una esposa en temor, forme sus hijos. Eso es voluntad de Dios revelada. Y todo el que haya sido expuesto a esa voluntad revelada va a tener un juicio mayor, pero si obedeció va a tener una recompensa ¿qué? Mayor. De hecho, valga la redundancia, el solo hecho que Dios le haya dado ese entendimiento, Él le va a dar la capacidad también para vivirlo y para entenderlo. Vamos al momento del juicio, dice ahí, voy en página 72. El momento de este juicio. También es claro, aunque no tan enfático, las siguientes consideraciones señalan claramente que el momento de este juicio es ¿cuándo? Ya lo he repetido hartas veces, espero que la próxima vez que lo pregunte cualquiera lo responda. Primero, los paralelos entre versículos 6 y 16 y Mateo 16, 27 lo demuestran. Leamos Romanos versículo 6 y versículo 16. Alguien que busque la otra cita y yo leo 6 y 16, por favor. Leo versículo 6 para ustedes. El cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y el 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Le aclaro que no dice que los impíos, sino el secreto de los hombres, o sea, de todos. Antínoo Joikema tiene una postura que es de debate.
Porque Él asegura en su libro que nuestros pecados también van a ser expuestos como pecados perdonados. Si lo leyó usted, yo lo leí esta mañana. Borrado. Pero hay otros que dicen que nuestros pecados no van a ser expuestos. Entonces vamos a dejar ese tema ahí y hay que profundizar más, si sí o si no. Pero la forma como Antino Joikema lo explica tiene argumentos válidos del secreto del corazón de los hombres para decir que sí van a ser expuestos. Y hay cosas que pueden ayudar a pensar que sí, y es para la gloria de Dios, para que los otros también vean que nosotros también éramos ¿qué? Pecadores. Y que esos pecados justamente fueron pagados o pagados por Cristo. ¿Sí me explico? O sea, sí tendría sentido, pero hay otras posturas que dicen que no. Entonces, sí, para la gloria de Dios, pero no vamos a entrar nosotros a resolver eso de 2000 años de estudio. Pero es bueno pensar qué se debe hacer entonces. Pecar menos. ¿Qué se debe hacer? Pecar menos. Sí, sí, pero la postura de él es que también será necesario que se revelen, basados en versículo 16, que serán revelados los secretos, no para condenación, obvio. Mateo 16, 27, ¿quién lo obtiene? ¿Según qué? ¿Esa es Reina Valera? No, pero está bien, conducta y obras es lo mismo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que Él recompensará a cada uno según qué? Sus obras, según sus hechos, dice aquí. En segundo lugar, el paralelismo entre las recompensas mencionadas aquí y las recompensas dadas a los cristianos en la segunda venida manifiesta esta conexión. Versículo 7 de Romanos habla de la vida eterna y Mateo 25, 46, ¿quién lo lee? Bueno, dice, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. A veces no necesita ir a la Biblia, lo tiene todo en la cartilla. Bueno, estos irán ¿qué? Al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Note el paralelo de versículo 7 de Romanos 2. ¿Quién lee Romanos 2:7? Porfa. O sea que está haciendo un contraste entre las recompensas. Para nosotros vida eterna, para los perdidos castigo eterno. Tercer lugar, la mención explícita del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Vuelve y juega los mismos versículos 5 y 16. También deja claro el momento. ¿Cuál es el momento, Maribel, de ese juicio? Muy bien, muy bien. La segunda venida de Cristo. Cuando Pablo usa la palabra día, es a menudo sinónimo de juicio. ¿Se acuerda que ya hablamos de eso, el día escatológico? Cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra día del Señor, asócielo con su regreso. Ahora, Pedro es más espectacular todavía. Si a usted, ahí sí me he dicho, si vamos en Mateo, va creciendo. Romanos es más abierto, pero Pedro da muchos detalles de la venida del Señor Jesucristo y del juicio perfecto que va a hacer. Una vez más, antes de entrar a Pedro, nuestra tesis ha quedado claramente establecida. Romanos 2 del 1 al 16 está hablando claramente de un juicio general que es universal en su alcance y que tiene por objeto la vida eterna o el castigo eterno y que tiene lugar ¿cuándo? Espero que no se le olvide nunca en su vida cristiana estas clases y si esta clase solo le queda una cosa, es que el juicio es después de la venida de Cristo, me doy por satisfecho. ¿Listo? Si de esta clase a usted le queda para toda su vida ese entendimiento,
que el juicio eterno de nosotros y de los impíos es después del regreso de Cristo, valió la pena la clase hoy. ¿Listo? Así usted no entienda nada más del resto que hablamos, no se le olvide. El juicio eterno es después del regreso de Cristo. Y el de nosotros será para recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. Aunque usted no presente nada, le van a dar la vida eterna, ya no la dieron. Y el otro recibirá condenación eterna. Segunda de Pedro, voy a leer un poquito abajo y ahorita leemos el pasaje. Segunda de Pedro es uno de los pasajes más ricos e interesantes de la Biblia en lo que se refiere a la estructura de la escatología. Presenta su propia perspectiva singular sobre la estructura de la historia redentora, al tiempo que confirma la tesis general que estamos estableciendo con respecto al juicio general. Entonces, le explico. Primera de Pedro, que vamos a leer capítulo 3, del 3 al 13, explica Mateo y Romanos, para que usted lo entienda. Segunda de Pedro, sí, gracias. Segunda de Pedro, capítulo del 3 al 13. Ya lo vamos a leer. O sea, si los otros son claros, este es más claro todavía en su exposición. Ante todo, sabed esto. Note cómo inicia. ¿Se ve? ¿Ante qué? Todo. O sea, si usted no sabe nada más de la vida cristiana, tenía que saber esto hoy del juicio eterno, porque es un tema que no se trata los domingos. Por encima, ¿sí? Pero aquí estamos viendo tres pasajes importantes. Dice que en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Estos. O sea que nosotros podemos estar viviendo esto, sí, como iglesia. No nosotros, sino toda la iglesia. Espero que me esté dando a entender. Vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Se ve para dónde va él? Para allá, para el diluvio. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Está citando Génesis. Pedro está haciendo una exégesis de Génesis. Él estudió Génesis y está presentándonos a nosotros más abierto el proceso de creación y destrucción. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y la destrucción de los impíos. Y acá dice a nosotros, dice: pero amados, no ignoréis. ¿Qué dice? Que para el Señor un día es como 1000 años, y ahí es donde está la mala interpretación. Y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y da unas analogías, como ladrón. ¿Cómo entra el ladrón? Rápido, para que no lo pillen. Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Piense qué clase de persona usted y yo no deberíamos ser. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos ¿qué? Tremendo pasaje. El versículo 4, tomado con los versículos 9 y 13, haga su ejercicio ahí, léalos. 4, 9 y 13. Lea los tres ahí en un momentico mientras yo tomo aire, y si alguien me regala un poco de agua, por favor. O un agua. ¿Ya lo leyeron?
4, 9 y 13. Sí, es lo que dice, que esos tres versículos muestran el tema del pasaje. Es la certeza de la promesa de Cristo de venir otra vez. El término promesa en cada uno de estos versículos se refiere a la promesa de la parusia. ¿Qué es parusia? La venida de Cristo o el advenimiento. Una palabra griega que habla de la segunda venida de Cristo como su llegada. Hay que señalar aquí el término ¿qué? El día del Señor. Es equivalente y sinónimo de la parusia de Cristo, del regreso de Cristo. Varias consideraciones lo demuestran. Primero, como se ha visto en todo el Nuevo Testamento, el día del Señor Jesucristo es el día de su segunda venida. Cada vez que encuentre ese término ya lo sabe, en donde lo encuentre. Si en el Nuevo Testamento el día del Señor, en el Antiguo Testamento el día del Señor, se puede conocer así: el día de su regreso, el día de la resurrección, el día del juicio, el día de la eternidad. Porque no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo. Pero tampoco son 1000 años, porque no es largo, porque un ladrón no se demora, es rápido. ¿Sí me expliqué? No son 1000 años, que es una mala interpretación a propósito del número 1000, que es un periodo de tiempo. Dice: el término Señor designa a Jesucristo en todo este pasaje y de hecho en toda segunda de Pedro sin excepción. Ahí están los versículos. La conexión entre la mención en el versículo 9 de la promesa del Señor y la ilustración de la frase día del Señor en el versículo 10 obliga a identificar los dos acontecimientos. Además, el término día de Dios en el versículo 12 también es una referencia sinónima al mismo acontecimiento. La conexión exige esta identificación. La designación de Dios puede ser una referencia a Jesucristo y la segunda venida de Cristo, su parusia, es el énfasis que se impregna en este pasaje. Vamos a mirar ese dibujo que es muy interesante. La escatología de Pedro divide claramente toda la historia en tres mundos divididos por dos juicios universales. La primera, el mundo de entonces. Él lo dice ahí en el pasaje, ¿cierto? El mundo de entonces. ¿Destruido por qué? ¿Cuándo fue ese mundo? El diluvio. El diluvio. El mundo de ahora, nosotros. Y el mundo nuevo, el que viene. Ese mundo de ahora será destruido ¿por qué? Esos muñequitos como para niños, o sea, ¿sí? Para que uno no tenga dudas, si no entiende el versículo, entienda el cuadrito. ¿Listo? Y abajo está más interesante, ese me gusta harto. Una vez comprendido este sencillo esquema, puede completarse con todo tipo de detalles proporcionados por Pedro. Miremos la escatología de Pedro. El mundo de entonces, versículo 6, ya leímos el pasaje. Su carácter creado por la palabra de Dios, versículo 5. Un periodo de paciencia ¿qué? Divina. Su consumación terminó ¿en qué? En agua. Así terminó esa vez. Ahora el mundo de ahora, su carácter. Esto es duro. Este mundo está guardado para el fuego. Vendrán burladores, ya los hay. Está en los últimos días nosotros ya. Y la paciencia del Señor también. Y su consumación. ¿Cuándo vendrá el juicio eterno, señora Sonia? Muy bien, muy bien. Ahí lo dice, su consumación, la parusia, el día del Señor, el día de Dios, el día del juicio. El día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y está la tercera imagen, el círculo. El nuevo mundo, su carácter, cielos nuevos, tierra nueva, su consumación, ¿qué dice ahí? No tiene final, es el día de la
eternidad, y nos manda el versículo 18. ¿Quién lo lee? Que no lo leímos ahí, no lo alcanzamos a leer. ¿Sí ve? No estaba ahí en el 16, del 3 al 16, del 3 al 13, pero está en el 18. Entonces, vamos a terminar ahí. La interpretación preterista. ¿Qué es preterismo? Ya lo expliqué. Y si leyó el libro, debe alguno tener la respuesta. Si leyó esta cartilla. Que ya pasó en el año 70, muy bien, después de la destrucción de Roma, del templo de Jerusalén. Sí. La interpretación preterista de este pasaje es típicamente adoptado por los postmilenaristas. Entonces ellos dicen que después de la destrucción del templo empezó una era dorada, la era dorada del evangelio, y ellos le llaman a esta era también la era ¿qué? Dorada, y que va en aumento del bien, que va en aumento de la predicación y que todos nos vamos a salvar y que al final, mejor dicho, todos vamos a ser buenos y santos. Voy a pasar esa parte y voy a llegar a donde dice, en primer lugar, en segunda de Pedro 3, el tema considerado es la segunda venida literal de Cristo. La promesa de la parusia es probablemente una referencia a Hechos 1:11, que ya lo vimos en el primer tema, que dice que vendrá, que cuando los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿qué hacéis mirando? Que al que ven subir, así mismo lo harán, ¿qué? Lo verán bajar. Es evidente que no se refiere a una venida espiritual. Tal venida no fue el tema que produjo las burlas. Los burladores estaban negando la venida de Cristo. Los burladores negaban la posibilidad de cualquier interrupción sobrenatural de la uniformidad de la ley natural. Es decir, en el momento en que Pedro está predicando y está escribiendo esa carta, había gente que se estaba burlando porque decía que de Génesis estaban diciendo lo mismo y que no había sucedido. Hoy pasa igual. La gente se burla de estos temas. Este tema no es sino para cristianos, para que ustedes entiendan. No trate de enseñarle esto a un impío porque nunca lo va a entender. Al impío háblele de otros temas que necesita, ¿sí? Arrepentimiento, fe. No le hable de juicio eterno porque él todavía no va a entender. ¿Esto es para quién? Para nosotros. En segundo lugar, dice, segunda de Pedro 13 contempla una destrucción material del mundo por el fuego. Esta destrucción se encuentra su analogía con la destrucción del agua del diluvio, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así como el primer mundo, que se puede llamar, pereció en agua, pero la tierra no fue destruida. Así será el juicio final. La tierra va a ser quemada, escuche, no va a desaparecer. Dios va a crear otra vez todo nuevo, árboles, plantas, todo. Va a crear otra vez todo, ¿para qué? Para que nosotros lo disfrutemos. Es decir, la restauración de todas las cosas también será ¿qué? Material. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la venida de Cristo no es solo un evento espiritual, sino un evento ¿qué? Físico. Nosotros vamos a vivir en la tierra mucho tiempo, o sea, no vamos a estar en el cielo. La tierra es para nosotros. La restauración completa va a ser ¿dónde? Acá. Correcto. El lobo pasará con la serpiente, con el niño, la serpiente. Esos pasajes de Isaías se van a vivir literalmente en la vida eterna. Cuando Él ya ha levantado a su pueblo, es que es como instantáneo. Por eso dice que es el día del Señor. Y Anthony Hoykema explica que el día no es un plazo de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo. Entonces viene Cristo con sus santos, dice, y sus ángeles, recoge a los que están acá vivos. Ahí sucede la resurrección inmediatamente y el juicio, destruye todo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque toda esa gente que está viviendo en esa época tiene que ir al juicio eterno también, o sea, es
instantáneo. Claro, inmediatamente mueren y van a un juicio eterno, a la resurrección de los cuerpos para llegar. Pero ya no hay tiempo. O sea, cuando Él irrumpa acá, ya no hay tiempo. O sea, ya no hay, uy, que a las 12 no, se acabó porque entra Dios, entra el que hizo todo. O sea, ya no hay tiempo. O sea, no el tiempo como nosotros lo concebimos. O sea, sí hay cosas materiales y todo sigue, pero es la destrucción total, masiva, para ir a un juicio eterno. Nosotros vamos a ser los que estén en ese momento van a ser transformados, pero los que son condenados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a morir total? O sea, ¿Mueren? o también son No, no, muerte física, porque la Biblia nunca dice que ellos vayan a ir, tienen que morir. Los únicos seres humanos que no van a morir son, que no murieron, fueron Enoc, Elías y los que sean llevados ese día en un rapto que no es secreto. Esa es la diferencia. Si hay un rapto, ya lo hemos hablado, pero no secreto, es final, no da más. Entonces ellos no van a morir, pero los impíos sí van a morir. Ahí dice Pablo, en el pasaje de Pedro dice que la tierra será consumida y los elementos ardiendo, y luego vendrán nuevos cielos y nueva tierra. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para nosotros. Ellos quedan en condenación eterna en el lago de fuego. está diciendo el pastor que no son 24 horas literales, sino No, que es un periodo de tiempo. sí. Al referirnos a la creación, al irnos a la creación, no tiene que ver también con eso. Faltan 24 No, horas. porque hay un texto que no deja pensar eso y es Éxodo 20:11, cuando Moisés dice que son 7 días y que el Señor descansó al séptimo día, porque ya es un suceso diferente. Allá fueron 7 días que Él los está nombrando, el primer día, el segundo día, el tercer día, sí, la noche y fue el noche y la día, Él está diciendo. En cambio acá no está hablando porque ya no hay noche y ya no hay día. ¿Se acuerda que dice? Y en Apocalipsis, cuando estudiamos Apocalipsis, dice que un ángel dijo, el tiempo no será más. Cuando el ángel dice el tiempo no será más es porque vino el Señor. Shh, porfa, déjenme oír. Sí, es un periodo de tiempo, pero no en nuestra humanidad, sino es un periodo de tiempo que ya inicia, ahí inicia el día del Señor. ¿Cuándo inicia el día del Señor? Cuando Él viene. ¿Y cuándo termina? Cuando ya estamos en la eternidad o nunca termina, porque es el día eterno de Él. O sea, nunca va a terminar. El día del Señor no termina. Inicia y ya no tiene fin. Es el día de Él, la era de Él, el tiempo de Él. ¿Listo? Tercero, vamos en tercero. La crisis que se vislumbra en segunda de Pedro no trae la conversión de los impíos. ¿Sí ve? Ahí estaban preguntando eso, sino su destrucción. La crisis que se vislumbra en segunda de Pedro 3 no trae la conversión de los impíos, sino su destrucción. Una segunda interpretación falsa queda expuesta por la simplicidad del esquema de Pedro. El dispensacionalismo clásico personificado en la Biblia de Scofield enseña que el día del Señor se extiende desde la segunda venida de Cristo hasta el fin del milenio, más de 1000 años después. No puede ser porque no hay más tiempo después de él. Eso es lo que confunden, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si fuese así, nos veríamos obligados a interpretar de una manera diferente muchos pasajes que hablan del tiempo del Señor. Miramos ese cuadrito final. ¿Qué dice? El mundo de entonces, el mundo de ahora, el día del Señor, mire, tribulación, segunda venida y milenio, y el nuevo mundo. Para ellos el nuevo mundo comienza después de que el Señor venga, tienen que pasar 1000 años y luego ahí se empieza el nuevo mundo. El nuevo mundo comienza en ese instante. Ahí se termina todo y comienza para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. Tengan en cuenta ese detalle que hay que profundizarlo más, cómo será el proceso
después de la venida de Cristo para nosotros aquí? ¿Comeremos, no comeremos? O sea, esa pregunta más de uno está interesado. ¿Listo? Creo que terminamos. Nos falta un pedacito. Falta un pedacito. Es que se me desbarató todo con ese golpe aquí. Y hasta la página se me perdió. 76, ¿sí? Además de la forma en que este punto de vista distorsiona el esquema de Pedro de las últimas cosas, hay dos poderosas objeciones a esta teoría. Primero, no tiene base exegética, es decir, tiene que violar a Génesis y todo eso que está compartiendo Pedro. Y segundo, es una teoría que resulta en una comprensión forzada y antinatural. Página 76. El día del Señor sea literalmente un día de 24. No es que el día del Señor sea literalmente un día de 24 horas, sino que se basa en las siguientes consideraciones. Primero, el versículo 10 tendría que decirlo. Lea el versículo 10 a alguien, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos del cielo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quebradas. Acá dice el autor que si dijera al final del cual, pero dice en el cual, o sea, en ese día sucederá todo. Si dijera al final del cual, entonces diríamos que al final de ese tiempo vendrían cielos y nuevos cielos y nueva tierra. El significado natural de 2 de Pedro 3:10 es, sin embargo, que cuando Cristo venga, el mundo será inmediatamente, no 1000 años después, destruido. Una interpretación contradice la clara implicación del pasaje de que la destrucción del día del Señor es una destrucción rápida, lo que hablábamos. La analogía del diluvio, versículo 6, implica destrucción rápida. No fueron 1000 años, ¿cuánto fue el diluvio? 40 días y 40 noches, lo cual es rápido para acabar la tierra, porque se acabó fue la tierra en esa época. Luego dice que la analogía del ladrón, versículo 10, implica destrucción rápida. Una destrucción que tiene lugar durante un periodo de 1000 años es cualquier cosa menos rápida y repentina. O sea, imagínense 1000 años destruyendo la tierra, es como si no fuera Dios. Él la puede destruir así. Ya. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, cayó fuego del cielo y eso quedó ardiendo en un momentico. Dicen que la destrucción final será impresionante, o sea, puede ser en un momento, así como nos recoge a nosotros, se acabó, quedó todo prendido y chamuscado. Porque ahí dice, cuando inicia Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Todo quedará en polvo, como las películas futuristas. Se ha visto que muestran la tierra destruida, algo así, pero más real, un poquito más real. Dice 4, las analogías del diluvio y el día del Señor socavan esa teoría. El día del Señor, igual que el diluvio, es un acontecimiento catastrófico, no un periodo de tiempo que dure toda una era. O sea, es destruido, escuche, la tierra es destruida, la vida humana es destruida, no la tierra. La vida humana, los seres humanos de la tierra son acabados sobre el planeta queda ahí, para volver a ser ¿qué? Restaurado, vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva con el Señor. Hemos estado examinando el tema del juicio general a través de estos pasajes y dice claramente el momento. ¿Cuál es el momento, Patricia Aguilar? ¿Cuál es el momento del juicio? Sí, la segunda venida de Cristo. Pensé que no se había dado cuenta. Bajemos a parte donde dice el alcance de este. Ay, ya voy. El alcance de este universal. Queda claro que no hay excepción, nadie se va a quedar por ahí. Y los temas de este juicio tampoco están en duda.
es la destrucción, está la destrucción eterna de los malvados. La destrucción eterna de los malvados está implícita en la destrucción universal del mundo presente que trae el juicio. Se menciona explícitamente en las referencias a su destrucción en estos versículos. Habla del juicio y destrucción de los hombres impíos. Por eso le digo, ¿qué destruye Dios en la tierra? La raza humana. Para destruirla, pues toca destruir todo lo que existe. Los elementos, ¿qué entiende usted por los elementos? Todos los materiales, la materia, hierro, barro, montañas, agua, todo. Ahí está la ciencia que nos puede demostrar que los elementos se pueden destruir. Si usted prende un bosque, ¿queda la tierra? Claro. Es igual, es literal. Si usted prende el agua y ella dura prendida mucho tiempo, se seca. Entonces va a quedar el mar seco. Imagínense el mar seco. Todos los elementos, todo. El aire se calentará, o sea, el aire se pondrá, imagínense, la tierra prendida. Algunos dicen, que ya es otra especulación, que sería muy similar a una bomba atómica que acabaría todo el universo. No, pero pues obvio que no, Dios no necesita una bomba atómica. Podría ser un elemento secundario. Podría ser una causa secundaria, pero no lo sabemos. Yo prefiero creer en el poder de Dios. Creo que Dios no necesita algo secundario para acabar esto, pero algunos dicen que de pronto. Termino. La similitud. Sí, señora. El alcance de este dice los temas y al final dice la bienaventuranza eterna de los piadosos es también claramente un resultado de este juicio. El versículo 13 afirma que este juicio marcará el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto es claramente una referencia al estado eterno de Apocalipsis 21 y cuando encuentra esa S, para los que no saben, siguientes. Es decir, Apocalipsis 21 hasta donde termina Apocalipsis 22. No porque trae 22 capítulos. Todo el capítulo, sí. Conclusiones. Las conclusiones generales. Los tres pasajes principales del Nuevo Testamento afirman claramente que el momento del juicio venidero, ¿cuándo es? Bueno, ¿alguien no lo sabe? ¿Alguien no sabe cuándo sucederá o ya saben todos cuándo sucederá? Que los temas del juicio venidero son, esto es de examen. De una vez le digo, márquelo, apréndalo, memorícelo. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuándo será el juicio eterno? Y no falta el que no lo contesta, estoy seguro. Estoy seguro que alguien dice, uy, no me acordé. O sea, esa es una pregunta y dice, ¿cuáles serán los temas? Estamos haciendo la conclusión de la clase. La vida eterna, el castigo eterno y que el alcance del juicio venidero es ¿qué? General o en otras palabras, universal. Tres cosas. Vida eterna, su alcance será vida eterna para unos, castigo eterno para otros y será universal. Estoy dando las respuestas. Son suficientemente claros cuando se consideran por separado. Cuando se consideran juntos y en conjunción con las muchas otras referencias al juicio general del Nuevo Testamento, son absolutamente concluyentes a favor de un juicio general. No me dejan, están hablando mucho, porfa. Sí, ya voy a terminar. Vida eterna, castigo eterno y será universal. ¿Listo? La implicación inevitable de esto es que el premileniarismo queda excluido del esquema bíblico de las últimas cosas. No hay lugar para un reino milenario habitado por hombres naturales subsecuente a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todo quedará destruido. No habrán seres humanos como los conocemos. Los santos serán glorificados. Sus cuerpos resucitarán y sus almas se unirán y serán seres santos,
como los ángeles, dice la palabra, ¿cierto? Entonces no hay lugar para humanos como nosotros nos conocemos, no va a haber nadie. Por eso queda excluido esa parte. Dice, si la doctrina aquí establecida es verdadera, puesto que toda forma de premilenialismo requiere precisamente tal reino, el premilenialismo no puede reconciliarse con esta estructura más fundamental de la enseñanza bíblica sobre las últimas cosas, su misma doctrina del juicio final. Amén. Preguntas